Bueno, pues vamos a continuar con la explicación de cómo se genera cómo generar el archivo de Excel. Entonces, uh, abro se abre la ventana de Excel. Para eso checo si ya está abierto. Si ya está abierto, me va a decir que me va a dar un falso y entonces ya no me va a dar permiso de continuar. Eso quiere decir que está abierto el Excel en ese momento. Si no está abierto, ¿cuál? Pues el nombre que yo le puse aquí. Es el nombre, tiene que ver con la posición, en fin. Todo tiene que ver con el nombre del sfdi ini.xml, que es el archivo del nombre del archivo de Excel que vamos a generar. Bueno, entonces, como ya definimos que no está que no está abierto, entonces ahora sí le digo, bueno, pues ahora sí, el archivo de destino va a ser en razón al objeto de FoxProc, que yo lo tengo guardado en estos datos. Estos datos se generan cada vez que se vuelve a abrir el sistema. Y entonces aquí es donde va a quedar en el archivo de Excel en el buzón digital. Aquí como ya tengo el origen, pues ya me lo trata bueno, le va a poner su nombre. Y entonces aquí el destino. Entonces copio esos dos archivos. El original, que fue el que abrí, que lo tengo guardado en la carpeta del original de Excel. Y aquí lo voy a mandar al buzón digital. Bueno, luego, de aquí ya definí cuáles van a ser digamos que el nombre del archivo de Excel, ¿no? Y entonces ahora sí, ya lo mando creo el objeto Excel. En este momento es cuando se abre el Excel desde el sistema. Y para eso lo hago con esta función. Y tengo aquí ya yo le asigno un nombre que se va a llamar OEX. O de que es un objeto, y X que es de Excel. Y de ahí, y una vez que ya se abre el Excel, y aquí me empiezo con una función de Excel que se llama workbooks.open. Y y con esa función abro el archivo que ya definí, donde va el que va a quedar allá en el buzón digital. Bueno, entonces ahora empiezo ya a cambiar el contenido del archivo de Excel. Y en este caso, por ejemplo, pongo en este caso pongo en el objeto OEX, tengo la celda 1,12, que tiene este dato, que dice fecha de generación, y aquí dice la fecha en la que es al final de cuentas es la fecha de la factura. Bien, entonces tengo esta función que se llama aviso, que nada más es para avisarme que ya se está abriendo. Y luego aquí viene, una vez que yo generé que ya abrí el objeto de Excel. Pues aquí dentro de estas simples funciones, aquí se genera toda la toda la toda la generación del archivo de Excel. Bueno, de cómo se va a llenar. Entonces aquí vienen esta función que se llama fn consulta 2xls. Bueno, aquí está el resumen de qué es lo que hace al final de cuentas el archivo. Entonces eh, hace esta función. Luego los datos que se generaron de la consulta, dependiendo de cada factura, se rellenan los datos. Y se pone y se pone se ponen todos los datos que van a ir ahí. Esta parte se refiere exclusivamente a los
los renglones. Casi todos los, más bien todos los demás datos quedan fijos. Cada dato tiene su celda asociada a un nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los datos que están ahí ya se definieron a través de la asignación de nombres de Excel. Yo ya definí cómo nombre cómo se va a llamar. Si nos dimos cuenta hace rato, aquí yo los voy a abrir otra vez. Aquí los tengo y no tienen nada absolutamente. Bueno, no tienen definidos los datos que va a llevar, pero sí están definidos los nombres. Por ejemplo, aquí se dice CFDI INI receptor punto municipio. Entonces, a pesar de que no tiene, o su contenido está mal, sí está definido el nombre. Bueno, entonces eso para que tenemos en consideración que antes de generar antes de generar el archivo de Excel, primero lo abrí sin datos, ¿no? Y aquí, bueno, regreso. Aquí está esta sección es donde digamos que se graban los datos de las partidas. Entonces aquí yo tengo, dependiendo del número de renglones, pues así es como se va a llenar este archivo de Excel. Obviamente el destino, el que va a quedar en el buzón digital, no, este es el machote. Bueno, entonces aquí donde ya se manda, bueno, aquí abajito están los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice FN consulta datos XLS. Aquí está la función que genera esto. Entonces, y de aquí, ya que al final de cuentas estas dos instrucciones son las importantes. Ya que ya terminé, ya mandé todo esto a Excel, pues ya le digo, bueno, ¿sabes qué? Pues ahora sí, ejecuta estos comandos donde ese se llama Active Workbook de Excel y tiene la que dice punto .save, que es para guardar el trabajo, o sea, guardar ahora sí que el archivo de Excel que ya va a estar allá en el buzón digital. Y le digo, ¿sabes qué? Ya ciérralo. Y le digo, efectivamente, todo lo que estaba por acá, hay uno que dice que no está visible, pero bueno, una vez que ya está, que ya hizo todo el proceso, le digo, ¿sabes qué? Pues ahora sí quiero que se vea. Y le digo que sea visible ya la hoja de Excel. Antes de que hiciera todo, desde cuando yo dije create object, todo estaba oculto. Todo se hizo sin que se diera cuenta el usuario de qué estaba pasando. Como ya terminé, pues ahora le digo, ¿sabes qué? Ahora sí ya dile que se ponga visible, y entonces en ese momento se abre el archivo de Excel. Pero ya para terminar, para que todo esto cierre, pues le digo, ¿sabes qué? Ahora sí ya cierra la instancia que hice de Excel, de este objeto. Entonces ya cerré la Excel. ¿Esto para qué es? Porque si no lo cierro, si no le digo quit, se van a generar procesos pendientes, y se va a quedar ahí volando el Excel. Entonces siempre que yo mande, que haga un create object de la explicación de Excel, pues tengo que hacer todo el proceso de rellenar todas las filas o todas las celdas que están integradas en el archivo de Excel, y al final tengo que hacer este proceso. Entonces dice pero entonces, bueno, entonces ¿cómo dice aquí que está en visible, que está en true? Y luego le digo que quit. Así debe de ser, no hay de otra. Entonces dice que es visible, pero que se ve visible el archivo de Excel, pero la instancia de Excel ya se cerró. Al decirle yo quit, ya no queda volando ese proceso.
Si yo quiero que nada más quede guardada sin hacer nada, pues le pongo false. Ajá. Y entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a tener que ir a abrir, en este caso, ir a abrir el buzón digital y ahí había abrirlo manualmente, ¿no? Entonces por eso es que lo dejo así, ¿no? Y ese quit no quiere decir que yo que se vaya automático, sino que yo lo que quiero nada más es quitar la instancia del objeto OEEX, porque si no lo pongo se va a quedar volando ese proceso y entonces ese es lo que hay que evitar. Bueno, para esto tuve que pasar 1000 pruebas, pero bueno, así es como funciona, no hay de otra. Bueno, y entonces, pues ya me voy por acá. Y aquí tengo esta función que sirve para abrir, para que para confirmar que realmente se abra. Entonces eso se puede hacer con esta función. Con fn abrir. Y ya abro el archivo de destino, ¿no? En este caso esto es el archivo ya como se llama ahí en el explorador de Windows. Esta función fn abrir funciona para abrir cualquier archivo. Bueno, entonces aquí yo tengo la que le llamo yo fn consulta 2 a Excel. Entonces lo que hago aquí es, a ver, aquí tengo mi consulta. Esa consulta viene de un de la de lo que genere yo aquí en ¿cómo se llama? Lo que genere yo aquí en en este select. Bueno, entonces aquí viene y le digo aquí está la fn consulta XLS. Entonces aquí ya tengo la consulta. Le digo dónde va esta consulta. Toda esta consulta la guardo en un archivo temporal dbf. Aquí ¿por qué hice esto? Bueno, aquí está la ruta de la donde está el archivo original. Y más bien el archivo donde está ¿cómo se llama? La variable grupo de Fox Hookney. O sea, aquí esta consulta la guardo en un archivo temporal. Y de ahí le digo, ¿sabes qué? Seleccióname todos estos archivos que yo vi con una tabla que se llama con todo este nombre. Entonces en ese momento me genera un archivo de ¿cómo se llama? De Fox, que es el que va a servir para yo guardar la consulta en Excel. ¿Cómo se hace esto? Pues hay una función que se llama fnxl inserta rens. Y aquí dice con cuántos renglones van a ser y dónde está el renglón inicial. Ese renglón inicial debe estar por aquí. Me voy aquí a fórmulas, me voy a administrador de datos y voy a ver, aquí está este que se llama ren inicial. Entonces FB27 FB27 27 25 27 efectivamente. Aquí es donde donde yo voy a poner bueno, aquí se posiciona en esta celda, y a partir de aquí es donde va a poner los renglones. Bueno, entonces vamos a ver esta función que se llama la función que sirve para guardar los renglones. Entonces me voy para acá
y lo minimizo, bueno, no es acá, y está así, y le digo modicom, le digo control O, y aquí está. Entonces no hay que moverle nada, así lo dejamos, y nada más para que veas cómo está. Y aquí está precisamente lo que hace es que me lee los renglones en función de del punto, del lugar donde empezaron, y toma esta función que se llama el número de renglón, la posición donde está, y entonces aquí dice punto selection entire row punto insert, quiere decir que toda la todos la consulta que yo hice me la pone ahí en Excel. ¿A dónde? Aquí, aquí me los pone. ¿Cómo sea? Porque es así, pues así es. No hay de otra. Y en esta selección, en esta, en esta función es donde se hace todo el asunto. Hace mucho que no le muevo ni nada, o sea que funciona perfectamente. Bueno, entonces, esta es digamos que lo único que es medio raro para efectos de que las posiciones que tiene el archivo de Excel, casi todo es fijo, salvo esto, porque esto va a estar en función de cuántos renglones van a estar, cuántos renglones consta ahora sí que las partidas que vamos en este caso a imprimir en Excel. Bueno, entonces, pues una vez que ya vimos por qué se genera ahora sí que el archivo el pequeño archivito de Excel, de las partidas, pues aquí ya me ponen datos adicionales de cada de cada de cada de funciones que necesito para ponerlo ahí en el Excel, ¿no? No sé si estos vayan o no vayan. Para lo mejor ni van, pero si está, pues de todos modos hay que respetarlo. Y fecha de entrega, creo que sí, ¿no? O sea, sí, esto sí va. Aquí estas son funciones que hago para leer en función del número de la factura, pues selecciono, hago pequeños cursores donde voy a tener los datos que voy a guardar. Y aquí seguimos. Todos estos datos son funciones para leer los datos específicos de la factura, ¿no? Dependiendo por ejemplo, aquí son el contacto, aquí son el datos del cliente, en fin. Y entonces, aquí tengo esta función que dice fn datos xls oex. ¿Qué hago aquí? Pues todos los datos que yo generé ya aquí, aquí al hacer la consulta de los datos fijos, o de cada factura, entonces ahora sí le digo, ejecútate todo esto que voy a mostrar aquí. Entonces le pongo el objeto OEX, le pongo les pongo estos valores. Aquí le digo que formatee los renglones. ¿A qué se refiere con formatear los renglones? Como vimos, yo mandé la consulta de los renglones, pero así directo de Fox Pro, o sea, desde una tabla local. Pero me los manda sin formato. Entonces vamos a ver cómo me los manda. A ver, le voy a decir si está aquí mismo. Control F, le digo Control V, y efectivamente sí, aquí está, ¿no? Entonces aquí lo que hace es que los renglones que vienen de Fox, pues le digo que me ponga estos que a pesar de que ya están así en bruto ahí en Excel, pues ahora que le haga esto.
y aquí lo que hace es formatear el renglón. Aquí le da la vuelta a todo el renglón, y aquí le digo, es que ponle este formato, ¿no? Entonces es cuestión de, si aquí lo que hace es que me los pone tal como yo lo estoy haciendo aquí. Son funciones que son desde Excel, y pues también ya están probados. Estas funciones pues hay que ponerse a estudiar cómo se hace. Eso se puede ver desde las macros de Excel, si es que quieres aprender eso. Si no, aquí pues ya están probados. Y aquí ya me pone y aquí ya me muestra, pues me lo formatea. Realmente eso es lo que hace, ¿no? Bueno, entonces me regreso otra vez a donde estaba yo. Pero aquí, y entonces habíamos dicho que, estábamos aquí. Entonces ya le digo que me formatee los renglones. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues esas son funciones ahí de Excel para que no me la haga, no me la haga de emoción a la hora de que no pregunte Excel que está haciendo cosas raras, ¿no? Luego aquí me formatea bueno, me pone el valor más bien, con esto, bueno, esto es de Excel. Pongo el nombre y me pongo donde va. Y luego aquí ya le pongo la imagen que hice yo de Excel desde el inicio, ¿no? Entonces me pone esto, y esto es lo que me va a poner ahí en la factura. Y a partir de ahí empieza con varias funciones que dice aquí igual a fn nuestro pedido. Entonces aquí, si yo me voy por acá, aquí está mi pedido, y aquí lo que hace es que leo hago la consulta de los datos de esta remisión, y pongo los datos del pedido. Y una vez que hago eso, hago esta función, que digo, a ver, aquí tengo el archivo, el objeto OX, que es el generé desde antes de cuando acabo, o sea, abrí el Excel, y luego le digo, ¿sabes qué? Haz esta función, que es el nombre del libro activo, y luego se llama names, y agrégale esta variable. Bueno, esto aquí yo tengo yo le estoy poniendo este nombre, que se llama nuestro pedido punto número, pedido num. Y aquí si nos fijamos, esto es el dato real desde Fox. Entonces esto que está aquí es el nombre que yo le asigné a este valor en el archivo de Excel. Entonces vamos a verlo, y yo me voy a ver dónde haya pedido. Aquí está. Y entonces aquí está nuestro pedido num. Entonces yo aquí definí en Excel que este era el nombre, así es el nombre que yo le puse aquí en administrador de datos, administrador de nombres. Si nos fijamos, no está ese que yo estoy diciendo. Estos ya están, estos son, digamos, que los que son los nombres que son para empezar. Estos son a fuerzas. Pero no está el de pedido. ¿Qué quiere decir eso? Que ese yo le digo que se genere de manera automática desde Excel. Entonces hago todo este proceso, y le digo, ¿sabes qué? Que nuestro pedido número num, quiero que así se va a llamar esto en Excel. Así es como se llama, y así es como se llama mi consulta desde Fox. Si yo voy acá, nuestro pedido, aquí dice FN nuestro pedido, y aquí hago la consulta de esa factura,
y hago este pequeño cursor, que es lo que yo voy a mostrar. Entonces nuestro pedido punto num, aquí obviamente aquí está la variable, la variable que lleva aquí, y entonces aquí es como yo hago que se genere de manera automática desde Excel y que automáticamente también, bueno, y este dato es el que viene desde la tabla de Excel. Y entonces pues, todo ese proceso, o sea, esa partecita de Excel, pues lo hago con estos nombres que se generan de manera automática. Y luego aquí pongo los datos que vienen de la consulta. En este caso tengo que usar una función para que me lo ponga como una fecha especial. Entonces, por ahí está la función que se necesita, que se requiere, ¿no? No le he movido nada, o sea que está en el programa fuente sin ningún problema. Y entonces aquí están los datos de esa parte. Los datos del cliente, pues aquí están también y sigue siendo lo mismo. Si son los datos de la entrega, pues viene a ser lo mismo. Para ver que sí funciona el asunto, me voy aquí voy a ir al buzón digital. Me voy aquí, me voy al Hotmail Server, me voy al buzón digital. Entonces me voy aquí y todo es una factura, cualquiera, ¿no? Voy a una que tenga renglones. Por ejemplo, si no tiene. Pues me voy a una que tenga más. A ver aquí. Esta no tiene. A ver, vamos a ver esta. Okay. Es que quiero mostrar una que tenga más. A ver, esta tampoco. A ver, voy a buscar otra. A ver, esta tampoco. Vamos a ver otra. A ver si aquí sí hay una. Tampoco. A ver si aquí sí funciona. Oh, tampoco. Bueno, me voy a ir más abajo porque es que estoy haciendo unas de prueba, por eso todas se parecen. A ver, continúo y voy a ver otra. A ver, quiero buscar una que tenga más renglones. Bueno, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? A ver, si no, pues ya sí. Ah, bueno, por ejemplo, aquí está una, ¿no? Entonces, bueno, le voy a poner que le digo que de todos modos edita. Bueno, entonces, si yo reviso, por ejemplo, esto del pedido, bueno, en este caso no tiene, pero bueno, aquí están estos datos que si yo vengo acá aquí no está, bueno, sí está nuestro pedido num. Ah, ok. Bueno, entonces de todos modos también, bueno, lo ideal es tenerlo desde aquí. O sea, lo que quiero decir es que en el machote o en el programa, en el archivo original, yo aquí ya pongo los yo ya definí los nombres del de esta celda, cómo se llama, ¿no? De hecho por eso no tiene así como que está en con nombre de interrogación. Y si me voy yo aquí a fórmulas,
le digo administrar nombres y no está. No están. Por eso aquí no aparece nada. O lo pone así como que es un error, ¿no? Pero sin embargo yo ya lo definí desde, o sea, aquí en Excel sí está, pero en los nombres no está. Ok, bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Aquí me voy, que esta factura que sí ya la generé, y si yo voy a verlo, aquí dice, ¿sabes qué? Nuestro pedido num, y aquí, bueno, que está vacío, aquí sí ya le puso, no, ya no me pone error. ¿Por qué? Porque yo precisamente desde Excel, bueno, desde el programa de Fox, hice que se llenara todo esto. Y entonces aquí está nuestro pedido número, aquí está, ¿no? Tiene un puntito, ¿no? Entonces, creo que también hay que ponerle eso, ¿no? O sea, yo, si no hay, le pongo un puntito para que no me cause problemas. Entonces, el objetivo del archivo del programito, el programa de Excel, bueno, de Fox, es que solito me genere los datos o llenar los nombres que yo requiero. ¿Por qué le puse nombres? Pues porque así ya no, porque si no tendría que ponerle en este caso la A22. Pero pues es más fácil encontrar cómo se llaman, a cómo a ponerle su nombre a todos les hubiera puesto la A1, la 26, la A24, la A33, la quién sabe qué. Entonces, bueno, entonces la razón de por qué tienen nombres, y cómo los enlazo contra los nombres, pues, con el administrador de nombres. Y aquí están, esto es lo que hace casi todas son igualitas. Bueno, tienen diferentes, digamos que datos, ¿no? Pero es el mismo procedimiento. Aquí, pues aquí pongo lo de ¿cómo se llama? La moneda. Entonces, todos estos se parecen. Entonces, tengo un objeto, tengo una función que se llama, o más bien, sí, un nombre. De hecho, aquí está, ¿no? Y los agrego en la hoja de Excel. En el original no aparecen. A la hora de que yo lo hago todo esto, pues en el buzón digital sí aparece. Bueno, y entonces todo esto se hace para cada uno de los datos. Si se hace con orden, pues no pasa ningún problema, no hay ningún problema. Termino, pues le digo, ¿sabes qué? Guárdate otra vez. Aquí le pongo, y aquí le digo, aquí está cuál va a ser tu PDF. Lo borro antes de que, por si ya existía uno, lo borro. Y le digo que ahí sí, si ya existe, porque a lo mejor lo volví a imprimir, pues sabes qué, bórralo. Y luego aquí viene una función padre de Excel, que yo puedo abrir un archivo de Excel y mandarlo a imprimir como PDF. Entonces, eso lo arreglo, eso lo hago con esta función. Y ya, se hace de volada y se guarda bien, bien, bien fácil. Y luego utilizo la función que se llama fnabrir, que sirve para cualquier archivo que haya en la computadora. Con esa función que le llamé fnabrir, no ya está bien probada. Le doy el nombre del archivo y automáticamente me lo abre. Y bueno, como quiero ver ahora sí que la carpeta, o sea, el buzón digital, bueno, pues le hago también esta función. Esta función me sirve para muchas cosas, no hay que moverle nada. Bueno, y entonces aquí ya, pues ya, ahí ya se
ya se termina el programa, ¿no? Y bueno, espero que funcione el asunto. Bueno, pues cambio y fuera. Lo voy a apagar.